Para comprender mejor la figura de Rain in the Face, es esencial explorar la cultura Lakota en la que creció y se formó como guerrero. Los Lakota, parte de la nación Sioux, eran una sociedad profundamente conectada con la tierra, y su vida giraba en torno a la caza del búfalo, la familia, la espiritualidad y la guerra. Los hombres jóvenes eran entrenados desde una edad temprana para convertirse en guerreros, con un enfoque en la valentía, la resistencia y la habilidad en el combate. La educación de un joven Lakota incluía aprender a montar a caballo, manejar el arco y las flechas, y participar en cacerías y pequeñas escaramuzas. Además, los Lakota participaban en rituales y ceremonias espirituales, como la danza del sol, que fortalecían su conexión con el Gran Espíritu y los preparaban para enfrentar los desafíos de la vida. Estos rituales también tenían un componente de resistencia física y mental, ya que a menudo implicaban pruebas de dolor y sacrificio personal. En este contexto, Rain in the Face creció rodeado de los valores de su pueblo. Su habilidad en el combate y su disposición para defender a su comunidad eran características muy valoradas. Desde joven, participó en incursiones contra tribus enemigas y colonos blancos, ganándose una reputación como uno de los guerreros más feroces de su tribu. Sin embargo, su vida no se limitaba a la guerra. Como todos los Lakota, también era un hombre profundamente espiritual, que buscaba la guía del Gran Espíritu en sus decisiones y acciones. La vida de Rain in the Face y de su pueblo estuvo marcada por la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Este proceso, conocido como la «conquista del oeste», implicó el desplazamiento forzoso de numerosas tribus nativas americanas de sus tierras ancestrales, así como la destrucción de su modo de vida tradicional. Para los Lakota, y para muchas otras tribus, esto significó una lucha constante por la supervivencia. El Tratado de Fort Laramie de 1868, que supuestamente debía garantizar la soberanía de los Sioux sobre las Black Hills y otras tierras sagradas, fue rápidamente violado cuando se descubrió oro en esas montañas. La fiebre del oro trajo una oleada de colonos blancos que invadieron las tierras Lakota, lo que provocó una serie de enfrentamientos violentos. Rain in the Face, como muchos otros líderes Sioux, se opuso ferozmente a esta invasión y se unió a las fuerzas que luchaban por preservar su tierra y su cultura. Esta resistencia no solo era una cuestión de supervivencia física, sino también de identidad cultural. Para los Lakota, las Black Hills no eran solo una tierra rica en recursos, sino un lugar sagrado donde residían los espíritus de sus antepasados. Perder estas tierras significaba perder una parte esencial de su identidad como pueblo. Por ello, la lucha de Rain in the Face y otros líderes nativos no solo era una guerra contra los colonos blancos, sino una batalla por preservar su modo de vida y su conexión con la tierra. El conflicto entre Rain in the Face y George Armstrong Custer es uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Aunque las causas de su enemistad se entrelazan con el conflicto más amplio entre los Sioux y el gobierno de los Estados Unidos, hay un aspecto profundamente personal en la lucha de Rain in the Face contra Custer. Según la leyenda, la rivalidad comenzó cuando Custer dirigió una incursión en la que murieron el hermano y la hermana de Rain in the Face. Aunque los detalles de este evento no están completamente claros, la creencia en que Custer fue responsable de estas muertes alimentó un odio profundo en Rain in the Face. Este odio se convirtió en una vendetta personal, y Rain in the Face juró vengar la muerte de sus seres queridos. Esta vendetta personal se convirtió en un motivador poderoso para Rain in the Face durante la batalla de Little Big Horn. Algunos relatos sugieren que fue él quien mató a Custer, aunque los historiadores debaten sobre la exactitud de esta afirmación. Sin embargo, lo que es indiscutible es que Rain in the Face participó activamente en la batalla y fue uno de los líderes más destacados entre los guerreros Sioux. El odio de Rain in the Face hacia Custer también refleja el odio más amplio de los Sioux hacia el ejército estadounidense, que había violado repetidamente los tratados y los derechos de las tribus nativas. Para Rain in the Face, matar a Custer no solo era una cuestión de venganza personal, sino un acto de justicia en nombre de su pueblo. La batalla de Little Big Horn, también conocida como la última resistencia de Custer, fue un punto culminante en la lucha entre los nativos americanos y el ejército estadounidense. Tuvo lugar el 25 de junio de 1876, a lo largo del río Little Big Horn en el territorio de Montana. Esta batalla fue parte de la Gran Guerra Sioux de 1876, un conflicto más amplio entre los Sioux, los Cheyenne y el gobierno de los Estados Unidos. El ejército estadounidense, bajo el mando de Custer, tenía la misión de forzar a los nativos americanos a regresar a las reservas después de que muchas tribus se negaran a aceptar las restricciones impuestas por el Tratado de Fort Laramie. Custer,
confiando en su habilidad militar y en la superioridad de su regimiento, decidió atacar un gran campamento nativo que había sido detectado en la zona. Lo que Custer no sabía era que el campamento estaba compuesto por miles de guerreros bien armados y motivados, liderados por figuras como Sitting Bull, Crazy Horse y Rain in the Face. Estos líderes nativos, conscientes de la inminente llegada del ejército, habían preparado a sus guerreros para la batalla. Cuando Custer dividió sus fuerzas en un intento de rodear el campamento, se encontró con una feroz resistencia por parte de los nativos. La batalla fue una de las derrotas más humillantes para el ejército estadounidense. Custer y todos los hombres bajo su mando directo fueron asesinados, y el regimiento fue prácticamente aniquilado. Para los nativos americanos, la victoria en Little Big Horn fue un momento de triunfo y orgullo, aunque sabían que la respuesta del gobierno estadounidense sería devastadora. Rain in the Face fue uno de los líderes más activos durante la batalla. Aunque su papel exacto en la muerte de Custer sigue siendo objeto de debate, su valentía y habilidad en combate fueron indiscutibles. La batalla no solo fue un acto de defensa de su tierra y su pueblo, sino también un acto de venganza personal contra el hombre al que consideraba responsable de la muerte de su familia. A pesar de la victoria en Little Big Horn, la batalla marcó el principio del fin para la resistencia Sioux. La respuesta del gobierno estadounidense fue rápida y brutal. Enviaron más tropas al territorio, y en los meses siguientes, los Sioux y otras tribus nativas fueron perseguidos y forzados a rendirse. La victoria en Little Big Horn, aunque simbólicamente importante, no pudo detener la inevitable derrota de los nativos americanos en la Gran Guerra Sioux. Para Rain in the Face, los años que siguieron a la batalla fueron difíciles. Aunque había logrado su venganza personal, vio cómo su pueblo fue derrotado, sus tierras arrebatadas y su modo de vida destruido. Como muchos otros líderes nativos, fue forzado a vivir en una reserva, donde las condiciones eran duras y la libertad que había conocido durante toda su vida quedó reducida a recuerdos lejanos. Sin embargo, el legado de Rain in the Face no terminó con su derrota. Se convirtió en una figura simbólica de la resistencia nativa, un recordatorio de que, aunque los nativos americanos fueron derrotados militarmente, su espíritu y su cultura perduraron. A lo largo de los años, su historia ha sido contada y recontada, a menudo con un enfoque en su valentía, su venganza y su papel en la batalla de Little Big Horn. La historia de Rain in the Face también ha sido utilizada para reflexionar sobre las injusticias sufridas por los nativos americanos durante la expansión hacia el oeste. Su vida y su lucha son un recordatorio de los costos humanos de esa expansión y de la necesidad de reconocer y honrar la historia y la cultura de los pueblos indígenas. Después de la derrota final de los Sioux, Rain in the Face fue forzado a vivir en la reserva de Standing Rock, una vida muy diferente de la que había conocido. Las reservas eran a menudo lugares de pobreza, enfermedad y desesperación, donde los nativos americanos estaban confinados a pequeñas parcelas de tierra y dependían del gobierno estadounidense para su subsistencia. Para un hombre como Rain in the Face, que había vivido toda su vida como un guerrero libre, adaptarse a esta nueva realidad fue extremadamente difícil. Aunque seguía siendo respetado por su pueblo, la vida en la reserva era un constante recordatorio de la derrota y la pérdida. Las restricciones impuestas por el gobierno, junto con la falta de recursos y oportunidades, hicieron que muchos nativos americanos en las reservas perdieran la esperanza y el sentido de identidad. Rain in the Face, sin embargo, mantuvo su dignidad y su orgullo hasta el final. Continuó defendiendo los derechos de su pueblo, hablando en contra de las injusticias y recordando a los jóvenes la importancia de mantener vivas las tradiciones y la cultura lakota. Aunque su cuerpo envejecido ya no era el de un guerrero, su espíritu seguía siendo fuerte. En sus últimos años, Rain in the Face se convirtió en una figura venerada entre los Sioux. Su vida, marcada por la valentía en la batalla y la resistencia ante la opresión, fue un ejemplo para las nuevas generaciones. Murió en 1905, pero su legado perdura hasta hoy. La historia de Rain in the Face no solo ha sido importante para los nativos americanos, sino que también ha dejado una huella en la cultura popular. Desde el poema de Longfellow hasta las representaciones en películas y programas de televisión, su figura ha sido utilizada para representar la resistencia y la dignidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, estas representaciones a menudo han sido problemáticas, ya que tienden a simplificar o romantizar la vida de Rain in the Face y de otros líderes nativos. En muchas de estas obras, los nativos americanos son presentados como figuras nobles pero condenadas, una representación que no hace justicia a la complejidad de sus vidas y luchas. Es importante reconocer que la historia de Rain in the Face,
como la de muchos otros nativos americanos, es una historia de resistencia y supervivencia en medio de la adversidad. Su vida y su legado nos recuerdan la importancia de respetar y honrar las culturas indígenas, y de aprender de su historia para no repetir los errores del pasado. El relato de Rain in the Face es más que una historia de guerra y venganza. Es una historia de un hombre que luchó por lo que creía, que defendió a su pueblo frente a una fuerza abrumadora, y que, a pesar de la derrota, mantuvo su dignidad y su identidad. Su vida nos ofrece una visión profunda de la resistencia y la resiliencia humanas, y nos invita a reflexionar sobre la historia de los nativos americanos y su lucha por la justicia. Hoy en día, Rain in the Face es recordado como uno de los grandes líderes de la resistencia nativa americana. Su legado sigue vivo, no solo en la memoria de su pueblo, sino en la historia más amplia de la humanidad. Su historia nos recuerda la importancia de la resistencia frente a la injusticia, la fuerza de la identidad cultural y el poder del espíritu humano. Rain in the Face no fue solo un guerrero, fue un símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad. Su vida y su legado continúan inspirando a aquellos que luchan por la justicia y los derechos humanos, y su historia es un recordatorio de que, aunque la guerra y la opresión pueden destruir vidas y comunidades, el espíritu humano siempre puede encontrar una manera de sobrevivir y prosperar.